perdón que con anticipación se lo decimos, a él lo pintaba como el loquito de barrio, ¿no? Le decía, míralo, el loquito de Barreto, hablando de Progen. Yo me acuerdo que él se quemaba los dedos tuiteando a ese muchacho. Miren, Progen no tiene las cartas credenciales, no tiene las garantías, no tiene la experiencia, es desconocida, es una empresa que hace cualquier otra cosa menos generadores eléctricos. Y la gente, mucha gente no le paraba bola. Y nosotros siempre decíamos, ojo con lo que dice Barreto, ojo con lo que Hay dice, que ojo con pararle bola, Progen, claro, ojo ojo con ATM, miren que vienen los atrasos. Y hasta que llegamos a este punto, asambleísta, ya estamos 12 de junio del 2025, ni Progen ni ATM han arrancado sus respectivas operaciones en los tres proyectos que son Quevedo, Saritral y Esmeraldas. Pero sorpresivamente ayer lo vimos en directo en otro espacio, que el pleno de la Asamblea no dio paso a la fiscalización. Sin embargo, en horas de la tarde pasó algo en la mesa de garantías constitucionales. ¿Qué ocurrió? ¿Nos podía explicar, asambleísta? Buenos días. Bien, efectivamente, una vez que yo inicié, muchas gracias por la invitación, una vez que yo inicié el proceso de fiscalización a estas tres contrataciones, que fue en julio del año pasado, que inclusive se organizó una rueda de prensa, yo advertí absolutamente todo lo que ahora ya es evidente y ni siquiera el gobierno puede desmentir. Obviamente el gobierno siempre se ha escudado al no asistir o al no permitir que sus ministros asistan a la Asamblea Nacional. Eso sucedió en el periodo pasado. Este proceso fue trasladado asimismo a la Comisión de Transparencia, donde era presidente el compañero Patricio Chávez. Lamentablemente asume una nueva asamblea, en este caso dirigiendo esta comisión la asambleísta Diana Jacome, en la cual obstaculiza por completo el proceso de fiscalización que se estaba dando inicio y se estaba todas las continuando. ganas de no dejarlos hablar nunca, pues también. No, lo peor es eso, ¿no? Entonces, además de eso, al saber la negativa, al conocer la negativa por parte de la Comisión en continuar este proceso de fiscalización, pasa al Pleno de la Asamblea Nacional mediante un cambio del orden del día solicitado por el compañero Blasco Luna. Lamentablemente, y yo creería que hasta torpemente, los asambleístas de ADN se niegan a conocer este proceso de fiscalización dentro del Pleno de la Asamblea Nacional para que sean convocadas las autoridades pertinentes, ¿no? Basándonos en aquello, el día de ayer también yo presento un cambio del orden del día porque ya estaba convocada la comisión de garantías constitucionales, para que esta comisión, al saber que ni la Comisión de Transparencia ni el Pleno de la Asamblea Nacional querían fiscalizar aquello, se da inicio dentro de esta comisión. Asambleísta, le consulto y sáqueme, desázneme en este tema. ¿Tiene competencias la Comisión de Garantías Constitucionales para fiscalizar un contrato vinculado al sistema eléctrico del país? Mira, las naturalezas de las diferentes comisiones radican especialmente en la naturaleza de las leyes las cuales son asignadas. No es excluyente que una comisión pueda tratar ciertos temas de fiscalización, sea de otro tipo, ¿no? Entonces, sabiendo nosotros que no hay un contrapeso fuerte dentro de la Asamblea Nacional, porque han querido ningunearnos en todas las tomas de decisiones. Están invisibilizados. Así es, nos han puesto en dos comisiones, la de niñez y la de transparencia, la de garantías. Obviamente nosotros tenemos que aprovechar estos casos que no son una bandera de lucha como movimiento político, sino son una bandera de lucha como ciudadanos, porque no podemos permitir que nuevamente se tome el pelo a los ciudadanos y que nos arriesgue una vez más a vivir los apagones que hasta 16 horas que tuvimos, como fue a finales del año pasado. Ok. Hay otra cuestión que me llama la atención y que un poco me preocupa, ¿no? Porque evidentemente el gobierno se las tiene juradas, les ha cerrado todos los caminos posibles. Ahorita ustedes están, a pesar de que son la segunda bancada más grande, están solitos, están invisibilizados, les han puesto obstáculos. Uno parecería ser que no pueden hacer mucho. Y entonces, cuando plantean esto desde una comisión en la que uno dice, está raro esto, creo que no se lo van a dejar pasar, ¿qué expectativas tienen ustedes para trabajar en la fiscalización desde lo que están haciendo ahora? Mira, ellos tienen el control de la Asamblea Nacional, una mayoría pírrica, pero tienen una mayoría. Tienen el control de casi todas las comisiones.
tiene el control del Consejo de Administración Legislativa. Yo me atrevería a visualizar de que mediante alguna resolución del Consejo de Administración Legislativa o mediante alguna resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, nos van a quitar ese proceso de fiscalización. O, o en el peor de los casos, podría ser también que las autoridades no vayan a ir, porque tienen un blindaje por parte de la Asamblea Nacional, como sucedió el periodo pasado. No fueron las autoridades, impulsábamos de pronto algún juicio político, se caía porque lamentablemente dentro de la Comisión de Fiscalización habían 5 asambleístas completamente rendidos al poder, rendidos a Daniel Noboa, entonces no pudimos lograr muchas cosas, sobre todo a finales de este periodo. Y bueno, dicho este escenario, ustedes están como en modo, bueno, no hay mejor gestión que la que no se hace, a pesar de que sepan que esa gestión probablemente no termine en nada. Ese es básicamente el camino que van a seguir. Claro, como usted muy bien lo han dicho siempre, el gobierno nacional, el gobierno de Daniel Noboa, ha sido hasta el momento el gobierno más poderoso dentro de la historia del país. Gracias por citarnos, asambleísta. Yo he realizado las denuncias pertinentes a la Contraloría General del Estado, lo hice en septiembre. Yo realicé la denuncia, una noticia crímenes a la Fiscalía, lo hice en julio, si mal no recuerdo también. No se ha movido nada. La Contraloría en este caso ha sabido ser más reactiva que otra cosa, porque recordemos cuándo fue la primera vez que la Contraloría General del Estado se manifestó en torno a los casos de contratación termoeléctrica. Se manifestó cuando los contratos ya tenían que haber sido entregados, que fue en el mes de noviembre y el mes de diciembre. De ahí un silencio total. Cuando ya comenzó la iniciativa de declarar como contratista incumplido a Progen, nuevamente sale la Contraloría siendo reactiva nuevamente a una publicación del Consejo, no, del Comité Nacional Anticorrupción, algo así. Entonces es reactiva, pero verdaderamente no tenemos una noticia o una información certera de qué es lo que realmente está haciendo la Contraloría General del Estado. Entonces, y por esa razón, también a las diferentes comisiones se los debe convocar a la Fiscalía, a la Contraloría, inclusive, ¿por qué no a la Procuraduría General del Estado? Porque es una parte interesada en precautelar los intereses del país. Pero tenemos que hacer bulla, tenemos que igualmente convocar a todos los sectores que van a salir perjudicados nuevamente por estos apagones que hasta el momento son inminentes. Mire cómo el Guayas y algunas otras provincias están siendo perjudicadas por estos apagones supuestamente programados, pero al final siempre sale perjudicada la ciudadanía. Asambleísta, volviendo a los temas, ¿no? Volviendo a los temas Progen y ATM. A ver, lo de Progen se le ya notificó la terminación unilateral por parte del gobierno. Progen dice que nos va a llevar a arbitraje internacional y ellos guardan un poco de esperanza de resolver el tema con el Estado ecuatoriano. Pero aparte, también está el caso ATM. ¿Cuál es la situación actual de ambas empresas? Porque ATM, ya después de tanta presión y de tantas publicaciones en algunos medios, sobre todo independientes y digitales, ya ha tenido que salir a aceptar que más de la mitad de los generadores que ha traído al país no son compatibles con nuestro sistema eléctrico. Pero dice, ustedes tranquilo, que sí hay solución. Dice, tranquilo, no te me alteres, que sí hay... Ir a la Rumichaca a buscar repuestos. Tranquilo, que voy aquí a la calle Ayacucho y compro los repuestos. La pregunta es, ¿cuál es la situación actual? Porque yo estoy presintiendo que a mí no me sorprendería que en las próximas semanas el gobierno, al igual que con Progen, terminen unilateralmente el contrato con ATM. El mismo futuro va a tener. Es insostenible la situación de Progen, fue insostenible la situación de Progen, fue insostenible la situación de ATM, parecieran primos hermanos. Yo creo que le dimos más importancia a Progen y de pronto pasó algo desapercibido el tema de ATM, pero contenían los mismos vicios con sus bemoles, con sus circunstancias algo distintas, pero los mismos vicios tenían. Generación vieja, generación que no iba a ser instalada en los tiempos de acuerdo al contrato, sobreprecios, no son fabricantes, va a tener el mismo final lo que es ATM. Ahí lo preocupante es qué va a hacer el gobierno nacional para recuperar esos 160 y algo millones de dólares que hasta el momento ha pagado a estas empresas y que están muy lejos de por lo menos generar un solo megavatio de energía.
O sea, hay que dar por descontado la pérdida de esos 240 y pico de megas, ¿no? Hay que darlos por descontado. Totalmente, Para lo, este año es para lo que imposible. será enfrentar el estiaje. Ya, imagínate, ya se declara completamente finalizado el contrato de estas dos empresas. ¿Qué es lo que le corresponde hacer a CELEC? Ir a las centrales termoeléctricas que están construyendo, realizar la verificación en sitio de qué es lo que tiene y realizar también una monetización de absolutamente todo lo que está ahí. Saber cuál es el estado de cada uno de esos, de lo que ha construido estas dos empresas. De allí con eso, elaborar unos términos de referencia para volver a lanzar este proceso y por lo menos ahí van 3, 4 meses. Y hasta que se declare el ganador el proceso, hasta que se realice el desembolso, vaya, por lo menos un año yo creo que mínimo vamos a esperar hasta que podamos tener un horizonte algo claro de qué va a pasar con esta generación. Y se Además puede del costo recuperar, asambleísta, ¿se puede recuperar esa plata? Ya sabemos exactamente la cantidad, porque ayer la exdirectora del CERCOP Gijón, en una entrevista en Notimundo, dijo que a Progen, solo a Progen se le dieron 105 millones de adelanto. Yo tenía entendido que eran 69, pero usted como asambleísta, ¿sabe cuáles son las cifras que se han dado anticipo a Progen y ATM respectivamente? Efectivamente, ATM se le ha dado 67 millones de dólares. 67 a 69 millones entre de las dólares. dos. Entre las dos. ATM es Esmeraldas. ATM 67 millones. Sí. Y a Progen 90 y pico millones, 98 millones aproximadamente. Bueno, casi 100 millones, pues casi así 100 millones. O sea, estamos hablando de 160. Y la pregunta clave de lo que dijo Mara. ¿Se puede recuperar ese billete? Porque ya por ahí leí que decían que no había forma. Es decir, ¿cómo lo va a recuperar? Lanzaba un agujero negro. Mira, yo difícilmente se va a recuperar ese dinero porque hay intereses también de exfuncionarios y exfuncionarios del gobierno que tienen una seria responsabilidad con todo lo que ha pasado aquí en el país. Yo siempre lo he dicho con nombre y apellido, desde la ministra Robo, pero sobre todo la principal persona o principal funcionario responsable del atraco de estas dos empresas piratas es el ministro Luque, porque él es quien le abrió la puerta a Progen. Recordemos que fue como muy platillo con el ministro de gobierno, ¿cómo se llama? Félix Wong. Félix Wong a hablar maravillas de Progen, que es la mejor empresa, que fabricantes, que todo. Y ellos están embarrados. Gran parte de la responsabilidad, obviamente, no eximo la responsabilidad tampoco de Daniel Noboa como presidente de la República, pero ellos son los grandes responsables del atraco que han cometido en contra de los intereses de los ecuatorianos. ¿Van a plantear un juicio político en contra de Luque y de Inés Manzano? Yo sé que no va a llegar a buen puerto. No va a llegar, pero insisto, lo van a plantear. Habría que plantearlo, ¿no? Desconozco si dentro de la bancada existe alguna iniciativa. A ver, seamos sinceros. Yo creo que a estas alturas nosotros nos están catalogando como los loquitos dentro de la Asamblea Nacional, ¿no? Que hacemos relajo, que... Los están bastardeando bastante, sí. Los están dejando cada vez más peor. Así es, y yo creo que a estas alturas lanzar una solicitud de juicio político sin tener la suficiente fuerza, yo creo que es bastante riesgoso, no solamente para que se caiga el juicio político, sino inclusive para que no nos sigan golpeando anímicamente. Hay que ser más estratégico, hay que seguir realizando las presiones necesarias a estas autoridades, tanto la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, y que la ciudadanía al fin del día conozca qué es lo que ha pasado y cuáles son los responsables. Perfecto. Asambleísta Lenín Barreto, muchísimas gracias por su tiempo. Cualquier novedad nos está informando con respecto a qué ocurre, porque insisto, que no le sorprenda al pueblo ecuatoriano, que si no es este lunes, sea el otro lunes, pero que la vocera Jaramillo nuevamente informe que también se han terminado unilateralmente los contratos con la uruguaya ATM. Mira, a Progen se le ha dado 97.4 millones de dólares y a ATM 71.4 millones de dólares. Entonces entre los dos más o menos 90 y pico de millones. No, pues hable serio. No, es que no escuché cuánto fue de Progen, disculpe. 97.4. 97, ya a esta edad ya cuesta escuchar. Él es sociales. No. Sí. No, pero a ver, ¿Progen cuánto era? 71.4. 71.4. A ver, Progen 97.4, ATM 71.4. Ah, ya, ahí sí, pues 160 y pico de millones. O sea, igual sigue siendo 160 y pico de millones. Que no va a sin garantía, sin absolutamente nada y sin luz.
Todo amparado en la emergencia eléctrica, pues, ¿no? Por supuesto, por supuesto. El decreto ejecutivo de Daniel Noboa, el acuerdo ministerial del Ministerio de Energía y Minas y la resolución del SELEC, que delega a Termo Pichincha y a Electrovalles. Asambleísta Lenín Barreto, muchísimas gracias por estar aquí en Himno Nacional. Muchas gracias por su tiempo.